Aleluya. Bendiciones, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amiga que me escuchas. Para mí es un gozo estar nuevamente con ustedes en este momento. Y antes de todo quisiera hacer una oración porque luego me agarro compartiendo la palabra y lo que pasó la semana pasada. Iba a meter una introducción, compartir algo, y es lo que quiero hacer ahorita, compartir algo para después entrar a la palabra de Dios. Y se me fue lo que es la oración, y vamos a orar primeramente a Dios para que sea Dios bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque hasta este momento tú nos has ayudado y tú has estado, Señor, con nosotros. Padre, así mismo te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, de una manera especial hablando a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Que la palabra, Señor, que está escrita aquí, se haga rema en nuestras vidas a través de la unción y la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido. Y que aquellos que van a estar viendo este video, a través, Señor, de este video, sean administrados y confrontados y redargullidos en sus corazones con la presencia de tu Santo Espíritu, amado Dios. Que tú te manifiestes de una manera sobrenatural, te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. La semana pasada les compartí acerca de las parábolas del capítulo 15 de Lucas, y me quedé pendiente porque les iba a hablar de la parábola del padre, del padre del hijo pródigo, que aquel hijo que pidió su herencia al padre antes de tiempo. Pero antes expliqué lo que la primera parábola, que es la parábola que habla de Cristo, la segunda parábola, que es la parábola que habla del Espíritu Santo. Y cuando estaba compartiendo eso, les compartía que el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas, que es a través del Espíritu de Dios que nos hace entender y comprender nuestra posición delante de Dios. Es el que nos convence de nuestro pecado, que estamos mal delante de Dios y necesitamos la salvación de nuestro Dios. Y les decía que cuando el Espíritu Santo, cuando tú aceptas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, viene el Espíritu Santo sobre tu vida y te sella, te hace propiedad ahora de Cristo. De ser de la propiedad del mundo, ahora perteneces a la propiedad de Cristo, a través de su Espíritu Santo que viene y te sella. Y les compartí, les decía que el Espíritu Santo, cuando viene a ti, está en ti, ese es el que empieza a producir la nueva vida. Como dice la Escritura, bueno, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas cosas nuevas. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos hace una nueva criatura, hace nacer, surgir en nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Toma la naturaleza del Señor Jesucristo y la forma en nuestra vida, el carácter, la vida del Señor Jesucristo, la forma dentro de nosotros. Y ese es el que produce el cambio en nosotros. Por eso aquella persona que antes mentía ya no miente, aquella persona que antes tomaba ya no toma, aquella persona que antes se drogaba ya no droga, aquella persona que antes robaba ya no roba. ¿Por qué? Porque surge un cambio interior en nuestra vida, y es a través del Espíritu Santo, que es el que viene y nos convence de nuestro pecado y nos hace despertar la realidad de que necesitamos la salvación de parte de Cristo.
Y también les compartía que una cosa es cuando viene el Espíritu Santo y está en ti, y otra cosa es cuando viene el Espíritu Santo sobre ti. Y les compartía en el libro de los Hechos, que es lo que yo quiero rectificar en este momento, porque yo le dije en el libro de los Hechos, capítulo 3, estaba el primer discurso de Pedro, pero no es el capítulo 3, es el capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, y lo vamos a leer rápidamente para ver lo que sucedió. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3 dice: y se le repartieron lenguas repartidas, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos. Se le figuraba como una lengua, dice, como una llamarada. Haz de cuenta cuando usted está en una fogata, no sé si ha visto cómo salen las llamaradas cuando está en esa fogata. Así se les miraba como una llamarada que estaba sobre ellos, dice la Escritura. Y se le aparecieron como lenguas, como lengüitas, dice, que se le repartieron como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada persona que estaba allí. Eso fue lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y cuando eso sucedió, todas las personas que estaban ahí presentes empezaron a mirar y a maravillarse, porque esas personas empezaron a hablar de las maravillas del Señor Jesús, de las maravillas que Cristo había hecho en sus vidas, y se quedaban atónitos de lo que estaba pasando, porque ellos estaban hablando, versículo dice 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? O sea, esta manifestación, ¿de dónde vino? ¿Qué está pasando? Dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. La palabra mosto quiere decir de vino. En otras palabras decían: han de estar borrachos. Para esas personas en ese momento, para ellos estaban borrachos. Pero Pedro, ya levantándose en el poder del Espíritu Santo, entonces se levanta y empieza a dar su primer discurso. El versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 12, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Pedro le estaba diciendo eso: las personas que tú vieron y que vieron no están borrachos, no están ebrios, dice. No están ebrios como vosotros suponéis, dice. No están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera de día. La hora tercera de día era como las 9 de la mañana cuando estaba pasando eso. Eran como las 9 de la mañana cuando estaba sucediendo eso. Y Pedro le decía: ellos no pueden estar borrachos, son como las 9 de la mañana, como ustedes suponen que creen que están borrachos. Y dice, y le da la explicación de una escritura que se encuentra en Joel, y le dice: Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El apóstol Pedro les estaba diciendo que esa manifestación que ellos miraron, esas lenguas de fuego que se le pusieron a cada uno de ellos, era la manifestación del Espíritu Santo que se estaba derramando sobre toda carne. Era una promesa de parte de Dios sobre toda carne. No solamente para ellos, dice la palabra, sobre toda carne. Sigue diciendo:
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo de la tierra. Sangre y fuego y vapor y de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y aquí viene la palabra para el pueblo de Israel. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esas fueron las palabras y la predicación del apóstol Pablo. Y fue tanta la autoridad como aquel hombre predicaba, ya que todos conocían que el apóstol Pedro fue un hombre pescador. Dios lo rescató cuando estaba pescando. Y a pesar de todo eso, Dios se levanta con una autoridad. Y tanta fue la autoridad que el Espíritu Santo le dio a través de su palabra, o el Espíritu Santo obró, mejor dicho, a través de su palabra, ya que solamente él era un conducto del Espíritu de Dios, que dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, partiendo el pan y en las oraciones. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, es el Espíritu de Dios que va a actuar a través de ti. Tú eres la fuente, tú eres el vaso, tú eres el conducto que el Espíritu de Dios utiliza ahora para que otras personas escuchen lo que Dios ha hecho con tu vida y se conviertan a Cristo. No eres tú el que lo vas a convencer del pecado, es el Espíritu de Dios actuando a través de tu vida, convenciendo los corazones del pecado. Quería aclarar esta palabra. Más que nada quería darle correctamente el capítulo donde se encontraba el libro de los Hechos. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que yo quiero compartir? Aunque traigo la predicación del hijo pródigo. Pero antes de todo, si me presta tiempo la situación, soy un corto, no sé si está fallando el aparato. Si me presta tiempo, seguiré compartiendo la palabra. Pero antes de todo, quiero compartir con ustedes algo que pasó en el transcurso de esta semana, que va con todo con lo que hemos estado hablando, de la presencia del Espíritu de Dios en el creyente, la importancia del Espíritu de Dios en el creyente. En esta semana que ha pasado, ha sido de una grande bendición en mi vida personal en lo particular, ya que Dios ha hecho grandes cosas y me he conmovido en mi espíritu ver cómo el Espíritu de Dios se mueve a través de su iglesia, que a pesar de que hay millones o miles de cristianos en el mundo, todos tenemos un solo propósito y una sola voluntad, que es predicar al Señor Jesucristo.
Todos tenemos un común dominador, que es que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados. Asimismo murió, pero asimismo el Dios Padre lo resucitó entre los muertos y ahora vive a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros para la salvación de nuestros pecados. El día jueves me tocó ir a la iglesia, el culto de oración. Lo que a mí en lo personal me conmovió es cómo la presencia de Dios se sintió tan hermosa en esa oración, a pesar de que no éramos muchos en esa oración, pero yo pude sentir la presencia de Dios tan hermosa. Dios hablando a nuestras vidas, Dios hablando a mi vida en lo personal, a través de la oración junto con mis hermanos. Porque la palabra nos enseña, nos dice, mirad cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando los hermanos, cuando tú y yo nos congregamos y estamos juntos en armonía, Dios se agrada en esa armonía, Dios se agrada en esa paz, en esa comunión de su Espíritu, y ahí derrama su bendición sobre esa iglesia. Hay un solo sentir, un común dominador, que es alabar y glorificar y exaltar y darle gracias al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo en nuestras vidas. Me gozaba cómo el Espíritu de Dios se sentía en ese momento de oración. Estos 2 días atrás he estado escuchando predicaciones y me impacta el Espíritu Santo cómo ha estado acomodando las predicaciones al estar escuchando una predicación de un hermano o de una iglesia de X dominación, porque aquí no hay dominaciones. Precisamente escuchaba una predicación el sábado donde decía que Dios no viene por una denominación en especial. Dios no viene por una dominación en la iglesia. Dios viene por su iglesia, por su cuerpo. Dios no viene por X asambleas o apostólicos, no. Dios viene por un cuerpo, por una iglesia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que a mí me conmovía, porque a pesar de que somos en diferentes lugares, estamos en diferentes situaciones, tenemos un solo sentir, y eso es lo que yo quiero compartir en este momento contigo. Escuchaba las predicaciones de un hermano, de otro hermano, de una iglesia, de otra iglesia, y todos tenían un común dominador. Que era que Cristo no venía por una denominación, venía por una iglesia. Número 2, hablaba del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está sobre la vida de la iglesia, el Espíritu Santo nos da rema en su palabra, y la palabra, cuando actúa en nosotros, trae un cambio y proyecta un cambio hacia afuera, hacia nosotros. Jesús dijo, no contamina el hombre lo que entra en el hombre. Cuando tú comes, no es lo que contamina o el problema es lo que sale dentro del hombre, dentro de tu corazón. ¿Qué hay? Si en tu corazón hay avaricia, hay robo, hay mentira, hay celos, hay pleitos, es lo que vas a proyectar hacia afuera. Pero a mí lo que me llamaba la atención, que cada predicación que escuchaba, no escuchaba que iglesia fulana, que iglesia putana, no, escuchaba que el Espíritu de Santo estaba hablando a la iglesia diciendo, yo soy el rema. Él es el que cambia la vida. Otra predicación que escuchaba es acerca de la carne, que tenemos que morir las obras que hay en nuestra carne y vivir en el Espíritu. Eso conmovía
mi vida, porque eso es lo que yo he estado tratando de compartir. Que ya no haya más pleito entre una iglesia y otra, que no haya más discusión entre una iglesia y otra, que no haya diferencia entre una iglesia y otra, que tú dices esto, que yo digo esto, que yo creo esto, que tú crees aquello. No. Se trata de compartir a Cristo a las naciones. Jesús dijo: y en esto conoceréis que sois mis discípulos, que nos améis unos a los otros. Que nos amemos unos a los otros. Esto es lo que estamos proyectando al mundo. Iglesia, despierta. ¿Qué es lo que estamos proyectando al mundo? Odio, rencores, disensiones, pleitos entre nosotros como iglesia, como hermanos. Entonces no somos discípulos de Cristo, porque la palabra a mí me enseña y dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, que nos amemos los unos con los otros. Me conmovió ahora la predicación que estuvo en mi iglesia donde yo fui. Hablaba lo mismo. Hablaba lo mismo. Y una de las cosas es que he estado viendo es que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia y en lo personal a cada uno de nosotros de que el Cristo viene pronto. Y tenemos que prepararnos como iglesia. Tenemos que prepararnos en lo personal. Porque tú y yo tenemos una responsabilidad de parte de Dios. La Escritura dice: ¿o ignoráis acaso que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú tienes que cuidar tu vida personal. Tú tienes que cuidar tu vida espiritual. Empieza a llevar una vida de devoción, de lectura de la palabra, de orar al Señor, de escuchar la palabra del Señor, de afirmarte cada día en los caminos del Señor. Y algo que me mueve y me llama la atención, humanamente hablando, quiero hablar de la Biblia para ilustrar lo que te estoy diciendo. Pon atención a lo que te voy a decir. He estado leyendo y haciendo algunos algunos datos acerca de la Biblia, cómo fue escrita y todo eso, porque quiero hacer un estudio, y esto es algo que he recopilado y quiero compartirlo con todos. Dice: humanamente hablando, la Biblia fue escrita por aproximadamente unos 40 hombres de diversas procedencias. Hoy, la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita aproximadamente por unos 44 hombres de diversas procedencias. Y a través de un periodo entre 1500 años se escribió la Biblia. A través de ese periodo de 1000 años o 1500 años por ahí, fue un periodo en que se utilizó para escribir las diversas libros que se encuentran en la Biblia. Son 66 libros que tiene apuntado la Biblia que tenemos nosotros en una mano. Pero algunos de esos libros fueron escritos por un solo hombre. Como Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio. Fue el libro escrito por Moisés, un solo hombre. Son 4 libros. Las cartas paulinas. El apóstol Pablo escribió varias cartas en el Nuevo Testamento. Es un solo hombre, por eso más o menos unos 40 hombres o 44 hombres fueron más o menos los que escribieron la escritura.
en un periodo de unos 1000 años o 1500 años más o menos. Pero lo que llama la atención, o lo que yo quiero llegar en este momento, es lo siguiente: que esos hombres que escribieron la Biblia vivieron en diferentes épocas del mundo, en diferentes periodos de la vida. Por ejemplo, Isaías fue un profeta. Esdras fue un sacerdote. Tenían diferentes posesiones o diferentes trabajos o ministerios. Mateo fue uno de los que escribieron en el Nuevo Testamento. Fue un hombre que fue un cobrador de impuestos. Juan fue un pescador. Pablo fue un fabricante de tiendas, que hacía como tiendas de campaña. Ese era su trabajo. Y fue un hombre que escribió. Moisés fue un pastor. Lucas, hablando de los evangelios, Lucas fue un médico. Y a pesar de haber sido escrita la Biblia por diferentes autores a través de 15 siglos, fíjate bien lo que estoy diciendo, a pesar de haber sido escrita la Biblia por diferentes autores a través de 15 siglos, la Biblia no se contradice a sí misma. A pesar que Moisés vivió en los principios de la creación, no se contradijo con lo que dijo el apóstol Pedro, o el apóstol Juan, o Lucas o Mateo. Dice, y tampoco tiene ningún error alguno. La Biblia fue estudiada y fue totalmente escudriñada para ver qué libros eran los que se habían juntar para ahora ver lo que es la Biblia. Pero a pesar de todo eso, lo que dicen los historiadores, o lo que dicen los escribas, o lo que a las personas que han estudiado todo eso dicen, que a pesar de haber sido escrita por diferentes autores a través de 15 siglos, la Biblia no se contradice a sí misma, ni tampoco tiene ningún error. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué personas viviendo en diferentes épocas, teniendo diferentes trabajos, diferentes ministerios, por qué nunca se contradicieron entre sí? Porque tenían un común dominador. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál era el común dominador por el cual no se contradicieron ninguno de esos hombres en esas escrituras? ¿Por qué? Porque les fue inspirada por Dios. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios le daba la revelación de la palabra de Dios y ellos la escribían. La palabra de Dios, el logo fue escrito, para ellos fue un rema, pero en el momento que se escribió se hizo un logos. Y para que tú puedas entenderla, necesitas tener ese mismo Espíritu de Dios que actuó en ellos para poder comprender lo que ahora ellos quisieron transmitir en esos mensajes. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que está pasando ahora en la iglesia, y es lo que tiene que pasar en la iglesia. A pesar de que hay muchas iglesias, a pesar de que hay algunas denominaciones, no tienen por qué contradecirse una con otra. No, mi amado hermano, no, mi hermana.
No, amigo ni amiga que me escuchas. Las iglesias no tenemos que contradecirnos lo una con otras. Tiene que haber un mismo sentir, un mismo común denominador, que es el Espíritu Santo, el que nos revela la palabra de Dios. Y por eso hoy yo me gozaba. ¿Por qué? Porque miraba que a través de todas las predicaciones que estaba escuchando, no había ninguna discusión entre ellos. Tenían un común denominador, que eso es lo que ellos transmitieron en la palabra en los antiguos. En el libro de los Hechos nos dice, en lo que acabamos de leer, que ellos compartían el pan, convivían día con día entre ellos. Y eso es lo que tiene que ser la iglesia, compartir el mismo pan, la misma palabra de Dios. No tirarnos unos a otros. Eso no es de Dios. Todos los autores presentan diferentes perspectivas de la palabra. Si tú miras los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, aparentemente hablan de lo mismo, pero ellos muestran de una diferente perspectiva de lo que estaba pasando en ese momento. Mateo habla de una expectativa como el Espíritu de Dios se le reveló la palabra, como el Espíritu de Dios se le reveló a Cristo la palabra, y Él lo puso ahí. Marcos también, el Espíritu de Dios le reveló a Cristo la palabra, y Él lo apuntó de una manera, de una expectativa como el Espíritu de Dios se lo estaba dando. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano. Cada uno de nosotros damos una expectativa conforme el Espíritu de Dios nos da a revelar a Cristo. Nosotros cada quien tenemos una expectativa de cómo el Espíritu de Dios nos revela a Cristo, la palabra. El Evangelio es sencillo. La palabra nos dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene absolutamente una oportunidad con Dios, por cuanto todos hemos pecado. Pero eso no queda solamente allí. También nos enseña la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador. Y ese se llama Jesucristo. Aleluya. Todos los autores presentaban diferentes perspectivas, pero todos ellos proclamaban al mismo y único verdadero Dios y Padre, y el mismo camino para la salvación, a Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En hebreo, en el judaísmo le dicen Yeshua HaMashiach. Jesucristo es el Mesías. Cristo el ungido. Jesús es el Mesías.
No hay otro. No hay María, no hay Pedro, no hay santo aquello, no. Es un solo mediador entre Dios y el hombre. Y ese se llama Jesucristo. Aquel que vino y murió por ti en la cruz del Calvario. Si tú quieres y tú no conoces del Señor y te gustaría conocerlo, este es el día que Dios ha hecho para ti. ¿Por qué no lo aceptas como tu Señor y Salvador? ¿Sabes? Hay un acontecimiento que está a punto de suceder sobre la tierra. Y ese se llama el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a desaparecer en un día de estos. La hora y el día, dice la Biblia, nadie lo sabe. Pero allí está escrito y se va a cumplir. Y esa es la mejor promesa que puedes obtener. La salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. La salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Si tú estás dispuesta o dispuesto a entregar tu vida a Jesús, este es el momento para la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. La Biblia no se contradice. Es el único libro que ha durado por siglos, manteniéndose de generación en generación. Y nunca la han querido destruir, la han querido desaparecer. Pero hasta este momento sigue latente la palabra de Dios. Hasta este momento la palabra de Dios sigue cambiando vidas. Hasta este momento la palabra de Dios sigue sanando a los enfermos. Hasta este momento la palabra de Dios sigue liberando a los cautivos. Hasta este momento la palabra de Dios tiene vida para darte vida eterna en Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu. Termino con esto. Yo no sé pero lo único que te puedo decir, que yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero lo único que te puedo decir fue lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 10 versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús se manifestó a sí mismo como un pastor que va y arriesga su vida y da su vida por las ovejas. Y fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Ofreció su propia vida por las ovejas. Él dijo: nadie me quita la vida, yo mismo tengo el poder de ponerla y volverla a tomar. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Porque la palabra de Dios dice y me enseña: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué puso Jesús su vida? Por amor. Por eso Jesús dijo: y en esto conoceréis que sois mis discípulos, que nos amemos los unos a los otros, por amor.
ámate. Ama a tu hermano, ama a tu familia, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Si quieres recibirle, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Reconozco, Señor, que sin ti nada soy. Reconozco que sin ti mi vida desmaya, amado Dios. Te pido perdón porque yo soy un hombre o una mujer que ha pecado, que he mentido, que he robado, que he odiado, que he maldecido. Pero en este momento reconozco que te necesito y te acepto como mi único suficiente Salvador, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú vengas por tu pueblo, yo pueda irme juntamente y ser arrebatado en los cielos contigo. Afirma mis pasos, mi camino, para que yo pueda seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde y te mando un fuerte abrazo con todo mi corazón. Y sigue adelante. Estoy pendiente con la parábola del hijo pródigo. Y es lo mismo que habla. La palabra del hijo pródigo habla de dos personajes. El hijo menor que se fue y malgastó todo lo que tenía, y el hijo mayor que se quedó en casa. Pero hay que aprender de esos dos hijos. Y también habla de otro tercer hijo, que era el que estaba contando la parábola, que es Jesús. Es una gran enseñanza que hay en esa parábola. Estaré compartiendo con ustedes prontamente. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, los amo, y comparte ese video para que más personas sigan escuchando y sigan recibiendo la bendición de Dios. Amén.